Trabajaba en Burger King durante mi último año de prepa. Creo que trabajé ahí unos 5 meses antes de renunciar. Hubo una experiencia en particular que recuerdo de esa época. Ocurrió hacia el final de mis 5 meses de trabajo. Recuerdo que era fin de semana, y tenía un turno que empezaba durante el día y terminaba al final de la tarde. Durante ese tiempo, estaba atendiendo en el mostrador, tomando pedidos de los clientes que entraban. En las horas que trabajé ese día, interactué con muchísima gente. En general, todo parecía normal. Como era fin de semana, estuvimos bastante ocupados durante todo mi turno. Cuando terminé, salí y conduje de regreso a casa. En ese entonces, vivía con mis padres y mi hermano, a unos 10 minutos del Burger King, en una casa. Cuando llegué a casa ese día, recuerdo que mis padres y mi hermano no estaban. No sabía dónde habían ido en ese momento, pero ocasionalmente salían, y no me importaba estar solo. Cuando regresé, probablemente eran como las 6 o 7 de la tarde. Me preparé algo de comer y luego fui a la sala. Había estado en casa quizá una hora, todavía solo, cuando tocaron a la puerta. Me pareció un poco extraño porque ya estaba oscuro. El sol se acababa de poner. Sin saber quién era, me levanté y caminé hacia la puerta. Miré afuera y vi a un hombre parado ahí. Era de estatura promedio, vestía una playera y pantalones cortos, y parecía tener unos 40 años. No pensé que fuera un vecino, pero consideré que tal vez era posible. Tenía curiosidad y decidí abrir. Después de abrir la puerta, el tipo me saludó. Me pareció un poco familiar por alguna razón después de verlo más de cerca. El tipo me preguntó si lo recordaba de antes. Traté de recordar si lo conocía, pero no pude ubicar exactamente dónde lo había visto. Le pregunté de dónde. El hombre dijo que estaba decepcionado de que lo hubiera olvidado. Luego me dijo que había estado en Burger King ese mismo día. Dijo que yo le había tomado su orden, y cuando dijo eso, como que lo recordé. Es solo que atendía tantos clientes, que a veces todo era un poco borroso. Aún así, ¿qué hacía exactamente este tipo aquí en mi casa? Después de quedarme parado ahí incómodamente durante unos segundos, se lo pregunté. El hombre me dijo que pensaba que yo era muy buena onda y que quería pasar el rato. Señaló hacia su coche. Un sedán estaba estacionado al lado de la carretera un poco más atrás. El tipo dijo que podíamos ir en ese momento. Ahora, tengan en cuenta que yo era un estudiante de prepa en ese momento, y este tipo era al menos 20 años mayor que yo, así que esto era realmente extraño. Me sorprendió lo que decía, y le dije que no, gracias. Me insistió para que cambiara de opinión, y comencé a cerrar la puerta. Finalmente, dijo, está bien entonces, en un tono decepcionado, y luego empezó a alejarse. Me sentí aliviado al verlo irse. Después de cerrar y asegurar la puerta, comencé a darme cuenta de lo extraña que era la situación. No solo un tipo cualquiera mucho mayor que yo intentaba que me subiera a su coche con él, sino que se presentó en mi casa. ¿Cómo sabría este hombre dónde vivía? Habría tenido que seguirme a casa. Me asusté mucho por esto y me sentí afortunado de que no intentara entrar a la fuerza ni nada. Fui y volví a mirar por la ventana para ver si el tipo se había ido. No lo había hecho. El coche del hombre seguía estacionado al lado de la carretera en el mismo lugar, y él estaba en el asiento del conductor. Lo observé durante unos 2 minutos seguidos, y no se fue. Empecé a preocuparme por esto. Su coche no estaba estacionado directamente frente a nuestra casa, sino un poco más abajo. Estaba como entre el costado de nuestro jardín y el de nuestros vecinos de al lado. Hice lo posible por ignorarlo y me decía a mí mismo que probablemente se iría pronto, pero no podía evitar preocuparme de que pudiera salir de su coche y volver a tocar la puerta o algo así. Pasó aproximadamente 1 hora. Todavía estaba solo en casa, y fui a la ventana a comprobar. No lo podía creer, pero seguía ahí. También podía ver que todavía estaba dentro de su coche. No sabía qué hacer, y pensé que ya se habría ido con seguridad. Pero apenas 1 minuto después, escuché a mis padres llegar al camino de entrada. Me alegré de que estuvieran en casa.
Cuando entraron, les conté sobre el tipo. Mi papá terminó saliendo para confrontarlo, pero antes de que pudiera acercarse al coche del tipo, el hombre se fue. Después de esa noche, nunca lo volví a ver. Solo trabajé en Burger King unas pocas semanas más después de eso. Fui a Burger King una tarde concurrida, hace aproximadamente un año. Iba a comprar algo de comida para llevar a casa, y cuando llegué, vi que el lugar estaba a reventar. Había una fila larga y mucha gente sentada en las mesas adentro. Los empleados también parecían estar muy ocupados, tratando de atender a la avalancha de gente. Me di cuenta de que probablemente había ido en mal momento, así que me puse al final de la fila y esperé. Sin embargo, la fila avanzó bastante rápido, y finalmente llegó mi turno para ordenar. Después de hacer mi pedido, me hice a un lado y esperé a que estuviera listo. Parecía haber bastantes empleados trabajando. Miré alrededor del restaurante mientras esperaba, y unos 5 minutos después, escuché que llamaban mi pedido. Me acerqué al mostrador y un hombre sostenía mi bolsa de comida. La tomé y comencé a caminar hacia la salida. Cuando empecé a caminar, recordé que se me había desatado la agujeta. Me detuve cerca de la puerta, en una mesa vacía, y dejé la bolsa de comida sobre ella. Luego me até el zapato. Cuando levanté la vista, había un empleado de Burger King parado justo ahí, mirándome. Me puse de pie y vi que parecía estar enojado. El hombre me dijo que no le había dado las gracias. Estaba realmente confundido y le pregunté de qué estaba hablando. Entonces me acusó de hacerme el tonto. Me dijo que me había entregado la comida y ni siquiera le había dado las gracias. Ahora bien, admito que no le di las gracias al tipo, y fue un error. Normalmente lo hago, pero supongo que esa vez se me olvidó porque había mucha gente y todo era un caos. Cuando me di cuenta de lo que estaba hablando, dije, oh, lo siento, tienes razón. Discúlpame. Gracias. No quedó satisfecho con esto. El empleado me dijo que ya era demasiado tarde y agarró mi comida de la mesa. Me llamó pedazo de basura y luego metió la comida en un bote de basura cercano. No podía creer lo que acababa de hacer. O sea, me disculpé y le di las gracias, y además, había pagado por esa comida. No me pareció correcto que la tirara. El tipo me dijo que me fuera de su restaurante y se fue furioso hacia la zona de empleados. Pareció desaparecer en la parte de atrás, fuera de mi vista, y luego me acerqué al mostrador. Seguía habiendo bastante gente, pero otra empleada me preguntó qué necesitaba. Le dije que un tipo que trabajaba allí acababa de tomar mi comida y la había tirado a la basura porque no le había dado las gracias. La empleada me dijo que sabía de quién estaba hablando y que pensaba que tenía problemas de ira. Dijo que a menudo les gritaba a las personas por razones arbitrarias. Yo había pensado que tal vez era un gerente, pero me dijeron que no. Pregunté si podían rehacer mi pedido, y mientras lo hacía, el hombre salió de la parte de atrás. Inmediatamente me miró a los ojos y vi que su expresión volvía a ser de enojo. Se acercó rápidamente e intervino. Le dijo a la otra empleada que se fuera y que no me hablara. Luego afirmó que tenía prohibido entrar al local. La otra empleada se veía un poco estresada y dije que me iría. Dije, olvídese de mi pedido. No quiero causar problemas. Me voy a ir. Me disculpo por no haberle dado las gracias, pero creo que usted tiene algunos problemas de ira, amigo. Luego me di la vuelta y comencé a salir del restaurante. Probablemente no debí haberle dicho esa última parte sobre los problemas de ira. Vi por el rabillo del ojo que volvía a caminar hacia mí. Apuré el paso y salí del restaurante, pero él me siguió. Cuando ambos estábamos en el estacionamiento, empezó a gritarme y a insultarme. Me siguió hasta mi coche, e incluso intentó que me peleara con él, pero me negué. Seguí adelante y me subí a mi coche. Intentaba mantener la calma, pero realmente quería gritarle. Aún así, no lo hice. Cuando me subí al coche y estaba en la puerta del conductor,
Le dije que me dejara en paz o llamaría a la policía. El tipo me hizo una grosería con ambas manos mientras me alejaba de Burger King. Después de esa experiencia, nunca volví. Fue interesante escuchar la opinión de la otra empleada sobre el tipo. Parecía saber enseguida quién haría algo así. Eso me dice que probablemente sí tenía problemas para controlar su ira. Me alegro de que no haya intentado pelear conmigo. Esta es una experiencia que tuve cuando estaba en la prepa. En ese entonces, jugaba básquetbol, y esto pasó durante mi segundo año. Estaba en el equipo juvenil, y un día después de clases, teníamos práctica. Mi escuela solo tenía un par de gimnasios, y teníamos que compartirlos con otros equipos deportivos. Por eso, nuestros horarios de práctica rotaban. Ese día en particular, nos tocó el horario tarde, lo que significaba que la práctica sería de 7 de la tarde a 9:30 de la noche. Tomé el autobús a casa después de la escuela por la tarde, y luego mis padres me llevaron a la práctica más tarde. Esa noche, recuerdo que terminamos la práctica bastante temprano. Creo que fue como a las 8:45 de la tarde. Mis padres habían planeado llegar a recogerme como a las 9:45 de la noche, así que quería enviarles un mensaje para que vinieran antes. Salí al estacionamiento con un par de compañeros de equipo y me despedí de ellos. Sin embargo, cuando intenté enviar un mensaje a mi mamá, vi que había agotado todos mis datos. Mi teléfono ni siquiera podía enviar un mensaje de texto o llamar. Esto fue frustrante, y no podía conectarme al wifi de la escuela porque recordé que habían cambiado la contraseña en ese momento, así que decidí caminar a un Burger King que estaba cerca. Había algunos negocios a poca distancia de nuestra prepa. Había una gasolinera, una biblioteca, un Burger King y una pequeña tienda de comestibles que ahora estaba cerrada. Me tomó como 5 minutos caminar hasta el Burger King que estaba al otro lado de la calle y un poco más abajo. Entré al restaurante y vi que estaba muy tranquilo. No noté a nadie más adentro inmediatamente. También tenía mucha hambre después de terminar la práctica. Tenía un poco de dinero que llevaba para comida y cosas, y pedí algo pequeño y barato para aguantar hasta que llegara a casa. Luego entré al comedor y me senté en una mesa. Después de sentarme, pude conectarme al wifi y le envié un mensaje a mi mamá para avisarle que viniera a recogerme. También le dije que viniera al Burger King y no a la prepa. Mi mamá respondió bastante rápido y dijo que ya venía en camino. Esto significaba que probablemente estaría allí en unos 10 o 15 minutos. Miré alrededor del restaurante y noté que en realidad había otra persona allí. En una de las mesas de la esquina del fondo, un hombre estaba sentado solo, excepto que no podía distinguir ningún detalle sobre él. No estaba directamente de frente a mí, y llevaba una sudadera con la capucha puesta. Estaba inclinado con las manos en la cabeza. Casi tenía el aspecto de un niño que se había quedado dormido en clase. Me pareció un poco sospechoso, pero no le di mucha importancia. Empecé a jugar algunos juegos en mi teléfono y terminé de comer mientras esperaba a que llegara mi mamá. Sin embargo, probablemente 5 minutos después, volví a ver al tipo. Estaba sentado allí, en la misma posición, pero luego se levantó. Cuando lo hizo, vi que era muy delgado y un poco alto. Luego se giró para mirarme, y noté que también llevaba gafas de sol. Aparté la mirada casualmente y volví a mi teléfono. Esperaba que el hombre saliera del restaurante o algo así, pero en su lugar, me di cuenta de que estaba caminando hacia mí. Se acercaba cada vez más. Pensé que tal vez pasaría junto a mí para salir, pero cuando llegó a donde yo estaba, simplemente se detuvo. Luego, se sentó en la misma mesa en la que yo estaba, justo enfrente de mí. Me asusté un poco. Lo miré, y no podía saber si me estaba mirando o no por las gafas de sol. Noté que también tenía el pelo largo y fibroso. Después de unos segundos, saludé al tipo y le pregunté cómo estaba. No me respondió y se quedó sentado allí. Esto fue realmente extraño. Después de como un minuto, seguía sin irse.
Le dije que me iba a ir y le dije buenas noches. Él seguía sin decir nada. En ese momento, solo quería alejarme de él. Me levanté y caminé rápidamente hacia la salida. El hombre seguía sentado allí, pero mientras me dirigía a las puertas, lo vi levantarse. Después de salir del Burger King, comencé a caminar de regreso a mi prepa, porque realmente no sabía a dónde más ir. Mientras caminaba por la acera, pronto me di cuenta de que el hombre también había salido del Burger King. Ahora estaba en la acera caminando detrás de mí. Estaba quizás a unos 15 metros de distancia. Estaba realmente preocupado. Llegué hasta el estacionamiento de mi prepa, y para entonces, todos mis compañeros de equipo y entrenadores se habían ido. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, y la escuela estaba cerrada. No podría entrar. Las únicas personas allí eran conserjes. Cuando llegué, el hombre seguía caminando detrás de mí. No me detuve y seguí caminando. Caminé por la acera y luego di la vuelta a la escuela. Cuando llegué a la parte trasera de la escuela, estaba muy oscuro y el tipo me siguió hasta allí también. Rápidamente volví a dar la vuelta a la escuela y él seguía siguiéndome. Pronto volví a la acera y no sabía a dónde más ir. Pero entonces vi el auto de mi mamá bajando por la calle y entrando al estacionamiento del Burger King. Empecé a caminar por la acera de nuevo hacia el Burger King. Aceleré el paso y miré hacia atrás. El hombre seguía allí y todavía a unos 15 metros de distancia. Había acelerado el paso la misma cantidad que yo. No sabía qué estaba haciendo ni por qué me seguía. Cuando llegué al lugar donde se cruzaba la calle para ir al Burger King, simplemente comencé a correr. Corrí a toda velocidad hasta que llegué al auto de mi mamá. Entré y le dije que nos fuéramos rápido. Me preguntó qué pasaba y se lo conté. Mientras tanto, miramos y el hombre seguía acercándose. Acababa de cruzar la calle y estaba empezando a entrar al estacionamiento del Burger King. No estaba corriendo, sino caminando a un ritmo muy rápido. Mi mamá arrancó el auto antes de que él pudiera alcanzarlo. El tipo se quedó allí parado, y yo estaba feliz de haberme alejado de él. Después de esa noche, nunca lo volví a ver. No sé por qué me siguió ni quién era, pero estoy muy contento de que mi mamá haya aparecido cuando lo hizo. Trabajaba en Burger King. Estuve ahí casi un año, principalmente en 2019, así que ya ha pasado un tiempo. Durante uno de mis turnos nocturnos, tuve una experiencia horrible. Recuerdo que estaba trabajando hasta el cierre, que en ese entonces era a las 11 de la noche en nuestro local. Generalmente las últimas 2 horas eran muy tranquilas. Solo entraban unos pocos clientes de vez en cuando. Esa noche, nadie había entrado al restaurante en la última hora. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, fui y cerré las puertas con llave. Luego me dijeron que me asegurara de que el resto del comedor estuviera limpio. Cambié los botes de basura, que estaban bastante llenos, y luego noté que el piso estaba un poco sucio, así que tomé una escoba para barrerlo. Empecé por el mostrador y me dirigí de vuelta al comedor. Nuestro restaurante era bastante estándar, pero un poco anticuado. Había unas cuantas paredes divisorias pequeñas dentro del comedor para que cupieran más mesas. Recuerdo que estaba barriendo, doblando una de las esquinas, cuando me di cuenta de que había un hombre en el suelo. Estaba tirado en el piso, pero parecía que se estaba escondiendo. No estaba acostado, sino agachado completamente pegado al suelo. Para ser honesto, el lugar donde estaba era un buen escondite. No tenía ni idea de que había estado allí. Cuando lo vi, di un salto hacia atrás. No dije nada porque estaba demasiado sorprendida para hablar. El tipo entonces empezó a levantarse. Me dio la espalda y no pude verle bien la cara. Era bastante pequeño, eso sí. Después de levantarse, el hombre empezó a correr hacia el mostrador. Finalmente, pude hablar y le grité que estábamos cerrados y que tenía que irse. El tipo llegó detrás del mostrador y se escondió allí. Había otras 2 personas trabajando,
y ambas estaban en la cocina, en la parte de atrás. Me acerqué un poco más al mostrador, hacia donde estaba el hombre, y le grité que se fuera. Escuché que los otros empleados empezaban a acercarse y entonces el hombre habló. Gritó fuerte: «Les advierto, aléjense de mí». Escuché a los otros empleados alejarse y luego la puerta trasera del restaurante se abrió. Los otros empleados debieron haber salido por atrás. Retrocedí y decidí que yo también debía irme y llamar a la policía. Salí corriendo por la puerta hacia el estacionamiento donde estaba mi coche. Cuando salí, miré hacia atrás y vi al hombre a través de la ventana. Se había levantado de detrás del mostrador y parecía estar intentando abrir la caja registradora. Vi a los otros empleados subiendo a sus coches y yo subí al mío. Entonces llamé a la policía. Me sentí obligada a esperar allí hasta que llegaran porque los otros empleados se habían ido. Esperé y tenía un poco de miedo de que el hombre saliera corriendo hacia mí o algo así, pero no lo hizo. Se quedó dentro del restaurante hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, entraron al restaurante y salieron con el hombre poco tiempo después. Supongo que su plan todo el tiempo era esconderse dentro hasta que todos nos fuéramos y luego robar la caja registradora. Por desgracia para él, lo vieron. Intentó llevarse lo que pudo, pero lo atraparon. Esta fue, por mucho, la experiencia más aterradora que tuve trabajando allí. Esto pasó hace apenas unos meses. Era tarde en la noche, y manejaba de regreso a casa después del trabajo. Tenía hambre, y ya no había muchas opciones abiertas a esa hora. Salí de la carretera y busqué algún restaurante abierto. Pronto, vi un Burger King que parecía estar abierto. Me desvié de la carretera y entré al tranquilo estacionamiento. Al entrar, vi 2 o 3 autos dispersos por allí. También noté a un hombre parado cerca de uno de los otros autos, pero a unos metros de distancia. Me estuvo mirando todo el tiempo mientras me estacionaba. Aparqué y luego vi que el hombre caminaba hacia mí. No voy a mentir. Pensé en simplemente encender el auto y marcharme. Me pareció extraño que un tipo cualquiera se acercara a mi auto a altas horas de la noche en el estacionamiento de un Burger King. Pero tenía hambre y pensé que no sería gran cosa. Abrí la puerta y salí del auto. Cuando comencé a caminar hacia el restaurante, el hombre me detuvo. Me saludó y dijo que necesitaba un favor. Lo saludé y le pregunté qué quería. El tipo me pidió dinero. Le dije que no bastante rápido. El tipo no me pareció un indigente. Supongo que era posible, pero simplemente no quería darle dinero. No me dio ninguna razón ni nada. Pasé junto a él y vi que el hombre instantáneamente comenzó a caminar hacia mi vehículo. Pensé que regresaría a donde había estado. Cuando entré al Burger King, miré por la ventana y vi que el hombre ahora estaba parado justo en la puerta del conductor. Lo vi intentar abrir la puerta del conductor y luego también la puerta trasera. No podía creer el descaro de este tipo. Empecé a salir de nuevo para intentar detenerlo. Fue entonces cuando vi que el hombre metía la mano en el bolsillo de su abrigo y sacaba algo. Era algún tipo de objeto contundente, pero no pude verlo bien. Supongo que era algún tipo de martillo. El hombre luego golpeó la ventana de mi auto con él varias veces, y la ventana finalmente se rompió. Lo vi metiendo la mano dentro de mi auto. En ese momento, ya no quería salir del restaurante. De hecho, fui al otro lado y saqué mi teléfono y llamé a la policía. Quería alejarme del tipo. Le expliqué a la policía la situación y lo que estaba sucediendo. Unos minutos más tarde, volví a mirar y el hombre se había ido. La policía llegó después y llené un reporte. Mi auto tenía una ventana rota y algunas cosas en el interior estaban dañadas. Sin embargo, no tenía nada de valor adentro. Todavía no puedo creer que el tipo haya hecho eso. Me enojó, pero me alegré de que no me hiciera daño. Desde esa experiencia, no he regresado a ese Burger King.
Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.